como toda la Biblia es atemporal, ¿no? Es decir, lo que en esos tiempos está sucediendo hoy día también sucede. No de la misma forma, ¿verdad? Porque no estamos en caballos, ni con espadas, ni con lanzas, peleando por una tierra prometida, ¿no? Puesto que Cristo ya ganó esa tierra prometida, ese cielo, pero sí estamos en un desierto luchando espiritualmente hablando. Y es esta condición nuestra, la que vivimos hoy día, la que me hace decir que es algo similar a lo que se vivió en ese momento. Uy, sé que se me ha llevado el agua, pero no. Hay un fragmento muy hermoso que encontré de un himno tomado o inspirado en esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel para tomar la tierra prometida. Son solo 3 líneas y dice así: en la orilla del tempestuoso Jordán me paro y miro ansiosamente a la tierra hermosa y feliz de Canaán, donde mis posesiones están. Nosotros estamos como la puerta divisando lo que será el cielo, la tierra nueva, donde realmente están nuestras posesiones. Porque la Escritura dice que hagamos tesoros para el cielo, ¿verdad? La Escritura nos dice que vayamos tras la justicia, no tras las añadiduras. Y ellos también estaban en una situación similar, divisando la tierra prometida, entrando a la tierra prometida, porque ese era el descanso para ellos. Ese era el reposo que al fin iban a tener después de 40 años en un desierto. Y ustedes más o menos saben a qué se refiere que es un desierto. Un desierto es donde no se da vegetación, por lo tanto no hay agua o hay muy poca agua. La escasez de alimentos o la escasez de cosas que son necesarias para el ser humano, pues hacen que sea inhabitable. Y eso vivieron ellos, pero siempre estuvo la provisión de Dios para ellos. Columna de fuego, columna de humo, sustentándolos con maná del cielo, con carne, con agua. Es decir, el Señor quería que ellos dependieran solo de Él y que se dieran cuenta que aún en medio de cualquier desierto, Él está ahí. Aún en medio de cualquier situación, Él está ahí. Porque Él quiere que entendamos y aprendamos que todo proviene de Él. Aún ese desierto, Él lo creó. Él es dueño de todo. Él es creador. Él es sustentador. Él es suficiente para cualquier situación que estemos atravesando hoy en nuestra vida. Por más difícil que a usted le parezca, por más imposible que a usted le parezca, Él es suficiente. Porque es que se nos olvida y a veces maximizamos los problemas. Incluso vemos los problemas más grandes que Dios y minimizamos a Dios. No, al contrario, Él es más grande que cualquier problema. Porque Él lo creó a usted, Él creó todo lo que nos rodea. Él puso fundamentos sobre los mares. Él es el Señor, el creador de la tierra y de los que ella habita, los que en ella habitan. Él es dueño de todos. Entonces, esto es increíble. Me hace recordar muchas cosas. Estas 3 líneas, estos párrafos concuerdan muy bien con lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, vamos a leer Josué de nuevo. Vamos a leer Josué del 10 al 18. Yo lo voy a leer por ustedes porque es un poco largo, pero ustedes por favor síganme en la versión de la Biblia que tengan. Dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: recuerden que hemos visto que estamos en unos preparativos para la conquista. El Señor le recuerda a Josué y, como quien dice, le pasa el mando. Moisés había muerto. Josué era el encargado ahora de guiar ese pueblo, puesto que Josué antes había sido un servidor de Moisés. Ahora sería la persona que guiaría, es decir, hay un cambio de posición, pero él estaba preparado. Porque, mi hermano, si usted no está preparado para servir,
no estará preparado para guiar. Cristo vino en servicio y en humillación, pero luego vendrá en exaltación. El siervo perfecto es el capitán perfecto. Una persona que no está preparada para servir o que no ha servido a otro, no podrá guiar a otros. Y él estaba preparado perfectamente. Josué es prototipo de Cristo, guiando a todo el ejército a la tierra prometida, así como Cristo nos guía a nosotros y tomó la tierra prometida, la ganó con su sangre preciosa, ganó el cielo para nosotros. Entonces habían unos preparativos y el Señor le recuerda las promesas. Mira, Josué, lo mismo que le estoy diciendo a Moisés, o que le dije a Moisés, te lo estoy diciendo a ti. Nadie te podrá hacer frente. Nadie. Solo te pido, sé fuerte, sé valiente, esfuérzate y no olvides la ley. No olvide la ley. Y de lo mismo nos dice a nosotros, que seamos fuertes y valientes, pero que no olvidemos la ley, o de ello depende que seamos esforzados y valientes. Y recuerda el 7 y el 8 y el 9, de nuevo diciendo que no sea parte de nuestra boca este libro de la ley. En ese momento era para ellos, pero hoy día también es para nosotros. Y luego de todas estas cosas, dice Josué y manda a los oficiales del pueblo diciendo, pasen por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ellos estaban todavía a este lado del Jordán, en Transjordania, necesitaban cruzar al otro lado, que es donde estaba Jericó y Ai y otros pueblos con los cuales tendrían que pelear. Entonces él estaba diciendo, bueno, envía a los oficiales, personas a cargo, para que le dijeran al pueblo que se preparara para la batalla. Y también Josué dice que habló a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo. Es decir, recuerden lo que Moisés les dice, lo que les dijo. Y vamos a ver qué era lo que les estaba recordando, porque esto tiene un origen, ¿sí? Él les dijo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Está recordándoles las palabras. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados de delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Mire, ellos también estaban en busca de un reposo, así como nosotros también estamos en busca de un reposo. Y vamos a ver cómo el domingo es prototipo de ese reposo, porque es el día que el Señor reposó. Pero reposamos no habla tanto del descanso y de quedarse quieto, porque es un reposo en donde hay una acción, un movimiento. Nuestro día de reposo es un día que implica acción. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, venimos a adorar. Pero ese es nuestro reposo, ese es nuestro descanso. Entonces, fíjense, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, porque a ellos ya les había dado parte, a los rubenitas o a las galadaitas y a la media tribu de Moisés ya les había dado parte de la tierra. Ellos ya tenían parte de la posesión, pero hacía falta que tomaran la otra parte. Y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos manden. Algo así sucede cuando termina el libro de Josué. Ellos prometen fidelidad a Dios y dicen, sí lo haremos, sí lo haremos. Y empieza el libro de Josué, de jueces, diciendo, cada cual hacía lo que bien le parecía. Porque a veces nos dejamos llenar como esa calentura del movimiento diciendo, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, pero se nos olvida, y así algo parecido sucedía con el pueblo, así como también sucede con nosotros.
Entonces, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, a ti te obedeceremos. A ti solamente. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces, en parte, en este pueblo, claro, había muchos creyentes como otros que no. Habían unos que lo decían simplemente porque de boca para afuera, pero su corazón era contrario a lo que decían. Pero también habían personas que sí, de verdad eran creyentes, tal cual como hoy sucede en la iglesia. Personas que dicen que creen, pero pues realmente no es así. Entonces el 18 dice, y mire lo que dicen, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, ellos mismos lo están diciendo, ¿sí? Como dicen por ahí, se está ahorcando con su propia lengua. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Miren, el que no hiciera, el que no obedeciera, moriría. La paga del pecado es la muerte. Fíjense ustedes, entonces, la idea central de aquí, y vamos a tomar como base de nuestro texto Josué 1:15. Vamos a quedarnos solo con el 15, porque queda algo muy interesante, una palabrita que me generó como, bueno, cierta intriga o como que me dieron ganas como de profundizar un poco en esa palabrita. Dice, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Es decir, a ellos en parte ya les había dado reposo, porque ya tenían una tierra para el ganado, para sus cultivos, y vamos a ver un poco el origen de eso. Y que ellos también posean la tierra. Es decir, habían unos que ya tenían parte de la posesión, ya tenían cierto reposo, hablemoslo materialmente, estaban allí tranquilos, pero hacían falta otros por tomar su tierra, ¿cierto? Entonces él les estaba diciendo, recuerden esa promesa que tiempo atrás le hicieron a Moisés. Que dijeron, vamos a quedarnos acá, pero cuando llegue el día de tomar la tierra prometida al otro lado, también iremos para que nuestros hermanos también tengan parte de esa posesión, ¿cierto? Es decir, les estaba diciendo, recuerden. Y el Señor también en cada momento nos dice, recuerde la palabra, estudie la palabra, ¿cierto? Porque somos dados a olvidar. Y también Josué les está diciendo, como Moisés les estaba diciendo en ese tiempo, sean solidarios con sus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? No piensen solo en ustedes. Ya tenemos nuestra tierra prometida. Los otros, pues, ellos mirarán, no, sean solidarios con sus hermanos. Ellos también necesitan tomar parte de esa tierra. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Una idea central que tenemos. El reposo que Dios prometió a su pueblo no solo era un territorio geográfico. Claro, incluía cosas geográficas, pero va más allá, era algo más espiritual, ¿cierto? Como todas las cosas en la palabra de Dios. Tienen algo más trascendente, algo más trascendental, algo que va más allá de lo que a simple vista se ve. ¿Y qué era lo que a simple vista se veía? Pues una tierra donde fluye leche y miel, donde había abundancia. Por en medio de ella pasa un río llamado el río Jordán. Había abundancia de muchas cosas, aunque también había desiertos. Pero eso era parte de la promesa, la tierra prometida. Había algo más allá, ¿verdad? Había un cielo nuevo, una tierra nueva, pero algo celestial, algo espiritual. Entonces, ese reposo que Dios le estaba prometiendo al pueblo no solo era tan solo un territorio geográfico, es decir, algo que se podía palpar, que se podía pisar, donde se podía sembrar, donde se podían tener animales. No, era algo más. Era más bien una condición del corazón que adorara y glorificara a Dios. Una condición del corazón que se alcanza solo por la fe en Jesucristo, solo por la fe en las promesas que Dios les había hecho. Solo por la fe. Porque mi hermano, todo es por fe. Pero no es sí mismo que sea por la fe, sino es el el sujeto de nuestra fe. Es decir, ¿en quién tenemos fe? Y pues tenemos fe en Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces es más bien que todo es por Cristo, por medio de la fe. Entonces, como hemos mencionado muchas veces, es el sujeto receptor de nuestra fe. Y esa fe que nosotros
tenemos nos ha sido dada. Porque en Él, solo en Él encontramos tranquilidad, en Cristo encontramos reposo y también recobramos aliento para seguir. Por favor, vamos un momentico al Salmo 23, un salmo muy conocido por todos nosotros, pero es un salmo muy interesante que David escribe en momentos de angustia, en momentos de batalla, y donde nos recuerda y donde hace la analogía con el pastor que cuida el rebaño, que protege el rebaño, porque un pastor allá en el oriente, por allá de donde venían, cuidaba las ovejas, porque las ovejas son torpes, las ovejas no se guían solas, las ovejas son capaces de irse a un barranco. Una oveja simplemente se va por un barranco, lo pueden hacer, si no hay quien les diga no lo haga. Las ovejas se salen del camino, se dispersan, no andan juntas, no, cada una va por su lado. Entonces, ¿qué hace el pastor? Guiar a las ovejas, cuidar a las ovejas para que no se vayan por allá y se enreden. También les da con la vara, también para que, ojo, y también con la parte del callado les jala la patica amorosamente. Entonces el pastor brinda protección a la oveja, una protección amorosa, pero también brinda corrección, que a veces es un poquito fuerte. De la misma manera Dios para con nosotros. Él a veces, y la mayoría de veces, actúa misericordiosamente, es decir, con cuidado amoroso, pero también cuando nos tiene que corregir, lo hace, por amor de su nombre, pero lo hace. Así como nosotros, para con nuestros hijos, a veces les hablamos amorosamente, pero a veces también hay que darles un poquito de juguete, ¿verdad? Porque se están comportando mal, pero es por amor, porque queremos lo mejor para ellas. Así también el pastor quiere lo mejor para nosotros. Fíjense lo que dice las dos primeras estrofas: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Miren las bondades de nuestro Señor. Miren las bondades. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Miren la palabra, nada, ninguna cosa. Cuando nosotros desconfiamos de Dios, es como si no le estuviéramos creyendo que nada nos faltará. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, Él y por medio de Él viene el reposo, viene la tranquilidad, aún en medio de las tormentas, aún en medio de las posibles guerras. A propósito, hace 2 días o ayer, Israel junto a Estados Unidos atacaron a Irán, bombardearon a Irán. Mire, aunque haya posibles guerras mundiales, debemos tener la certeza de que no nos faltará lo necesario y que el Señor en Él encontraremos reposo, en Él hallaremos descanso. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Reposo, reposo. Miren esa palabrita, descanso y reposo. Y el verdadero descanso y reposo usted no lo halla en el dinero, usted no lo halla solo en la salud, usted no lo halla solo en su familia, lo halla en Cristo, lo halla en Dios. Él es el que da el verdadero reposo, el verdadero descanso. Aun cuando no tenga un peso en el bolsillo, aun cuando el mundo esté peleado contra mí, aun cuando esté enfermo, Él me da reposo, Él me da descanso. Yo he visto personas que están en una situación muy grave de salud y tienen mejor reposo y mejor descanso que lo que tiene uno, y que a veces le enseñan a uno y están en medio de una dificultad muy grande, pero ese testimonio, ahí es cuando uno dice, esto sí es verdad. Cuando estamos en Cristo Jesús sí tenemos reposo, sí tenemos descanso. Entonces volvamos a Josué 1:15. Entonces en Josué 1:15 Él les está diciendo, bueno, el compromiso es que tengamos un reposo compartido, porque fíjense, hasta tanto que Jehová, el 1:15, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Es decir, ustedes están ahorita en su zona de confort, tienen reposo, tienen descanso, pero sus hermanos,
las demás tribus también tienen que tenerlo. Entonces, aquí hay una solidaridad en esta conquista. Josué les está recordando a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés que su bendición personal, lo que ya habían poseído, que era gracias a Dios, las tierras al oriente, faltaban las otras, las del occidente, no les eximía de una batalla colectiva, es decir, también tenían que ellos ir a la batalla. No por el hecho de que ya tenían unas tierras, dirían, no, ya no hago más. No, tenían también que ser solidarios junto con sus hermanos. Entonces, en Josué, el reposo es seguridad frente a los enemigos y estabilidad en la tierra. Eso era lo que significaba en ese momento. Pero para nosotros, el reposo es seguridad en Cristo, confiar en que por muy mal que esté la situación, yo estoy tranquilo, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, tengo una estabilidad. Ahora bien, nuestra vida cristiana no es una búsqueda individual de comodidad. No estamos solos, tenemos compañeros que están con nosotros. Y vámonos por favor a Hebreos 12. Hebreos 12, versos 1 y 2. Y dice así la bendita palabra: por tanto, nosotros también teniendo en derredor, es decir, a nuestro alrededor, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero quiero que fijemos nuestra mirada aquí, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, y está hablando de Hebreos 11. En Hebreos 11 están los héroes de la fe, ¿cierto? Los que conquistaron ciudades, mataron leones, hicieron grandes proezas porque creían en el Señor. Nosotros tenemos también personas que están al lado nuestro. Así como ellos tenían hermanos, ¿cierto? La tribu de Rubén, la tribu de Gad, los de Manasés, ellos tenían las otras tribus. Ellos tenían que ser solidarios con las otras tribus. Nosotros también tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos. Para que si usted está en un periodo de reposo, si usted espiritualmente está bien, también los ayude a ellos a estar bien. Cuando un hermano esté, como decimos nosotros, bajo de nota o bajo de ánimo, usted también lo aliente. Y claro, que los que se sientan así también busquen hermanos que ustedes crean que estén bien, que tengan reposo y que estén descansados para que ustedes también estén de la misma manera. Es una situación en donde el uno tiene que buscar al otro y el otro también. Entonces, Dios nos da un descanso en áreas de nuestra vida. Pero esto realmente es una realidad si creo en las palabras del Señor. Si yo no creo que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cómo voy a hallar este reposo y este descanso? Fíjense esa palabrita, creo. Él nos da una vida de esperanza, Él nos da una vida de reposo en Dios, en sus promesas, tal como se las dio a ellos. Porque Él les dio y les prometió por medio de un pacto una tierra prometida donde hallarían reposo y paz. Y si no lo hallaron en ese momento fue por causa de su incredulidad, que vamos a verlo más adelante. Entonces, debemos hallar reposo en Dios, en sus promesas, porque esto se ve en la vida de un creyente como una vida sin angustia, sin constantes afanes. Y hay que tener cuidado cuando estamos en una zona de confort, porque si nos remitimos a Números 32, vamos a ver cuál fue la promesa que el pueblo le hizo a Moisés y que ahora Josué les estaba recordando. Dice, recuerden lo que le prometieron a Moisés. Y vamos a Números 32, aunque no vamos a leer todo Números 32, porque es un capítulo muy extenso, pero yo les voy a dar más o menos en los primeros 5 versículos de Números 32 qué fue lo que sucedió. Números 32 dice así: los hijos de Rubén
Los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, es decir, tenían mucho ganado, muchísimos. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado, es decir, lo vieron algo muy cómodo, ¿cierto? Vinieron pues los hijos de Gad, los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los principales de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado. Es decir, tenía mucho pasto seguramente. Era muy bonita, deseable a los ojos. Algo así parecido a lo que pasó con Lot, ¿no? Lot escogió la mejor tierra porque era visualmente la más bonita. Se dejó llevar por lo material. Ellos también vieron esto, ¿cierto? Y ellos le dicen, y nosotros tenemos ganado. Entonces, tierra de ganado, nosotros tenemos ganado, nos conviene esta tierra. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Mire que no querían pasar el Jordán y tenían que pasar el Jordán. Pero ellos vieron esa tierra y no, denos esta tierra, ¿para qué nos va a hacer ir a pasar a lo? Denos esta tierra. Nosotros también buscamos a veces lo fácil, ¿cierto? Lo que se nos acomoda, lo que nos conviene. Y Moisés, a lo largo del capítulo, les dice no, porque recuerden, si ustedes no son fieles al Señor, el Señor los herirá. Y luego otra vez ellos les vienen a decir, bueno, denos esta tierra que cuando haya que pasar el Jordán, nosotros los vamos a apoyar en batalla. Y ahí es por eso es que Josué les está recordando, recuerden la promesa que hicieron. Y también es un recordatorio para nosotros, ojo con las promesas que usted le hace a Dios. Mejor es que usted no le haga promesas a Dios, porque lo más seguro es que no las vaya a cumplir. Tengamos cuidado con eso. Entonces, el origen del conflicto, la mirada en lo material. Estas tribus eligieron Galaad porque era buena para el ganado, no porque fueran allí a hallar presencia de Dios, ¿cierto? En Villavicencio hubo un éxodo muy fuerte de personas que se fueron a otros países. Hubo muchas personas que se fueron a Estados Unidos, a Canadá, porque no se fueron pensando en que allí hallarían a Dios o que allí tendrían una iglesia cerca. No, se fueron por lo material, porque querían una mejor calidad de vida. ¿Sí? Es decir, el viaje o lo que a ellos les indujo a ese viaje o lo que los impulsó a ese viaje es por el dinero, no porque iban a hallar de pronto una iglesia o no. Lo primero que pensaron fue en eso, en el dinero. Y lo primero que pensaron aquí, estos de la tribu de Rubén, de Galaad, etcétera, es que iban a hallar algo material. Entonces, ellos no estaban buscando en ese momento la plenitud presencia de Dios. Y ojo, ¿dónde ponemos la mirada? Ojo, porque lo principal es hallar la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Más bien ellos estaban buscando una tranquilidad que material o del mundo, buenos pastos, ganado, buena tierra. Y esto en sí no es malo, anhelar cosas materiales no es malo, pero cuando las ponemos por encima de la presencia de Dios o de la comunión con Dios, pues ahí ya tenemos un problema. Entonces, ojo, al solo anhelar estas cosas, estas añadiduras, porque cuando lo hacemos perdemos el foco, porque perdemos el foco de poner en Cristo Jesús. Los primeros israelitas que estuvieron en la tierra prometida querían dejar de lado la promesa de Dios, porque Dios les había dicho que ocuparan toda la tierra, pero ellos simplemente se detuvieron en una posición que a ellos les gustaba, ¿cierto? Un confort, una comodidad, y querían quedarse ahí. Y no querían seguir adelante, no querían avanzar, estaban cómodos, pero olvidaban que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. A veces hay situaciones que nos incomodan, a veces es incómodo de pronto venir los sábados con nuestros niños, a veces de pronto es incómodo cruzar el río cuando está haciendo sol, a veces de pronto es incómodo venir los miércoles a las 6 de la tarde, es incómodo. Pero eso es también parte de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Eso es parte de salir de la zona de confort. Porque claro, todo lo quisiéramos fácil, pero no es así.
Vivir para Cristo cuesta, pero Él hace las cargas llevaderas. Solo es que tengamos comunión con Él. Y cuando tenemos comunión con Él, veremos que su voluntad es agradable y perfecta. Entonces, Moisés les hacía la advertencia: vuestro pecado os alcanzará. Es decir, si no hacen lo que están prometiendo, su pecado les alcanzará. Y nosotros también, si seguimos en nuestro pecado, si seguimos en nuestras cosas, ese pecado tarde o temprano nos alcanzará. El peligro de buscar un reposo humano y material antes que el espiritual, eso es un peligro. Ojo, cuidado con conformarse, con no avanzar a la tierra prometida, con no renovar nuestro entendimiento por medio de su palabra. Tengamos cuidado ahí de estancarnos y de no seguir adelante, así como lo querían hacer ellos en un principio. Muchos cristianos viven en una Transjordania espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos estaban a este lado del Jordán y no querían avanzar, no querían seguir adelante. Muchos cristianos de la misma forma no quieren avanzar, no quieren estudiar, no quieren renovar su entendimiento. Tienen suficiente de Dios para estar cómodos. Una vez, de pronto cada 8 días voy a la iglesia y ya con eso estoy contento. O de pronto cada 15 días. O de pronto una vez al mes y así sucesivamente hasta que después de pronto no vuelven. Estos cristianos o llamados cristianos no cruzan al otro lado del Jordán para vivir la plenitud de su gloria. No, las riquezas de sus misericordias. No podrán saber y conocer cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, como ya lo dije anteriormente. Estos personajes se conforman con la bendición material y descuidan una herencia eterna. Dicho en otras palabras, como dice San Mateo 6:33, que tanto lo he repetido: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Vamos a Hebreos 3, por favor. Hebreos 3, del 7 al 19. Ahora, voy a hacer un pequeño resumen porque es un poco extenso para que lo leamos en este momento. ¿Y de qué nos habla Hebreos 3? ¿Cómo se conecta? Ya estamos en Josué, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. ¿Y cómo se conecta con Hebreos? Tiene todo que ver, porque Hebreos toma como base fundamental el Antiguo Testamento y lo pone el contexto. Este pasaje en Hebreos 3 del 7 al 19 nos da una advertencia, y una advertencia urgente. ¿Sobre qué? Sobre la insensibilidad espiritual. La idea principal es que la incredulidad no es solo una falta de fe intelectual, no, es más bien un endurecimiento del corazón que impide disfrutar del reposo. Una persona que tiene el corazón endurecida no puede disfrutar del reposo de Dios, no puede disfrutar de las bendiciones de Dios, no puede ni ver las bendiciones ni las misericordias de Dios, no puede ver las promesas, no puede ver su paz, la paz de Dios. El autor de Hebreos, es decir, Pablo, nos da un ejemplo histórico de los israelitas en el desierto. Él está dando el ejemplo de los israelitas, cómo cruzaron el desierto. ¿Y qué es lo que está ilustrando? ¿Qué es lo que está dando a entender? Que a pesar de los milagros que ocurrieron en esos 40 años, que fueron muchos, recuerden que el maná del cielo, que la peña, que bueno, muchas cosas que sucedieron eso, a pesar de que Dios estuvo con ellos, a pesar de todos los milagros que vieron, su desobediencia les costó la entrada a la tierra prometida. Y si nosotros seguimos desobedeciendo, nos costará entrar a la tierra prometida, a la patria celestial. Les costó todo. Y yo me pregunto, y viendo todas estas cosas, y Pablo poniendo ese ejemplo y trayéndolo al contexto, ¿acaso no ha sido suficiente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Acaso no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Acaso no es suficiente la misericordia de Dios, la cual se renueva cada mañana? ¿Acaso no es suficiente la sangre de Cristo? ¿Acaso no es suficiente que Dios esté ahí para nosotros todos los días de nuestra vida?
Dios nos ha mostrado su misericordia. Dios nos ha mostrado todas las bendiciones. Esto no es suficiente para seguir adelante. Esto debería ser más que suficiente para disfrutar de su reposo, para llegar a la iglesia en medio de alabanzas, en medio de agradecimiento por todas sus bendiciones. ¿Por qué la generación del desierto, estos mismos israelitas de los cuales estamos hablando en Primera de Josué, muchos de ellos no llegaron? ¿Por qué? Porque la incredulidad no los dejó entrar, era una barrera. No pudieron entrar a causa de la incredulidad. Dice Hebreos 3:19. Hemos de decir que creemos, ¿cierto? Pero nuestra vida muestra lo contrario. Muchos de ellos estaban ahí dentro del pacto nacional, pero no dentro del pacto eterno. La tierra estaba allí, pero su falta de fe los dejó por fuera. La segunda venida de Cristo está allí, el cielo está allí, la cruz estuvo allí. Que su incredulidad no sea una barrera para entrar allí. El pecado peligroso no es la debilidad moral, no, es la incredulidad. Claro, eso no quiere decir de que sea malo ser inmoral, no, pero ¿qué pasa? La debilidad moral viene por la falta de fe. No creer en Dios, no creer que Dios es suficiente nos mantiene vagando por el desierto como personas que no tienen un hogar o una patria celestial. Es cierto que somos errantes, que vamos por un desierto, es cierto, y vamos hacia una patria celestial, pero con nosotros está el tabernáculo de Dios. Con nosotros está Dios mismo habitando en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Esto nos da una garantía de reposo. Eso es garantía suficiente. Porque en desiertos emocionales y espirituales, o estas cosas más bien, no nos permiten entrar en su reposo, en su descanso, porque no le creemos a sus palabras. Vamos ahora a Hebreos 4:8, por favor. Hebreos 4:8. El 8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Cuál es el contexto de Hebreos 4? Hermano, Josué no fue el fin. Aclara que si Josué les hubiera dado reposo, el reposo definitivo, Dios no habría enviado o no habría hablado de otro día. El reposo de Canaán era solo un prototipo. ¿Un prototipo de qué? Del cielo. El reposo eterno, que ya ha empezado con la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Hemos entrado en su reposo. Ya hemos entrado en el reino de Dios. Cuando venimos aquí el primer día de cada semana, es el reposo de Dios para su pueblo. El domingo también como prototipo del cielo. Ahora bien, ya que hemos visto que el domingo es prototipo del cielo, porque es prototipo del reposo, del descanso, surgen a mí dudas. Porque cuando las personas no acuden los domingos al templo a reunirnos como iglesia, como su cuerpo, es como si ellos dijeran: no queremos entrar en el reposo de Dios. Es como si estuviéramos diciendo: no quiero entrar al cielo, no quiero estar en el reposo, no quiero estar junto con Cristo. Fíjense, miremos lo grave del asunto. Sé que todos tenemos contextos distintos. Sé que, claro, y yo entiendo, hay personas que viven alejadas de una comunidad, pues es entendible. Yo estoy hablando de esto cuando lo hacemos adrede, es decir, cuando lo hacemos intencionalmente, voluntariamente. Ahora, no voy a condenar a nadie porque lo haga, porque yo también haré otras cosas que no le agradan al Señor, sino que estas cosas son para que las meditemos. Meditemos realmente lo que es el reposo del Señor, el descanso del Señor y también el domingo. Miren las implicaciones de la ausencia los domingos. Mire que el Señor nos dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice Mateo 24:21.
Cuando deliberadamente y voluntariamente rechazamos venir a la iglesia, es algo más que simplemente un día. Es un reposo que Dios nos está dando. Es el reposo de la gracia. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Es la gracia. El reposo verdadero es dejar de confiar en mis esfuerzos y descansar en la obra terminada de Cristo en la cruz, sabiendo que fue suficiente. El domingo y la eternidad celebramos el día del Señor como un anticipo semanal del cielo. Fíjense ustedes estas palabras. Celebramos el día domingo como un anticipo semanal del cielo. Voy a repetirlo de nuevo, porque a veces no me cabe en la cabeza. Celebramos el día del Señor como un anticipo semanal del cielo. Miren las implicaciones que tiene esto. Donde el pecado y la fatiga ya no existirán en el cielo. Donde se supone estamos en reposo de los afanes de la semana, tomamos aliento para seguir adelante. Pero esto algún día se acabará y nuestro reposo será eterno y ya no necesitaremos un reposo de seguir adelante. Pues si el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos alumbrará eternamente y para siempre. Y Él será nuestro reposo perpetuo. Ahora, no se trata de que cuando lleguemos allí a la patria celestial no haremos nada. No, haremos algo, tendremos una actividad. Pero nuestro reposo es Cristo y será Cristo. Para terminar, mis hermanos, el reposo de Dios es una puerta que todavía está abierta. Como dice el proverbio, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Josué conquistó una tierra, ¿cierto? Una posesión terrenal, una tierra prometida por Dios. Josué fue el instrumento que Dios utilizó para ser fiel a su pacto y a sus promesas. Pero mis hermanos, Jesús conquistó mucho más que una tierra física. Jesús conquistó el pecado, Él fue el artífice, fue el autor de una salvación tan grande que nos espera una tierra no ganada por nuestras obras. No algo terrenal, algo espiritual, algo más trascendente, algo más espiritual, algo más grande. Y ganada por Cristo. Él conquistó la muerte. Él resucitó para darnos un hogar eterno, un reposo para siempre, por los siglos de los siglos. Esto es una invitación para que nosotros andemos en su reposo. Andemos en busca de su reposo si aún no lo hemos hallado. Pues Él nos da delicados pastos para descansar y nos pastorea junto a aguas de reposo. Ahora bien, terminemos con una pregunta. ¿Estamos viviendo en la ansiedad del desierto, en las angustias del desierto, o estamos viviendo en el reposo de la fe? Porque la fe nos da reposo. Jehová nos da reposo. Procuremos, como dice Hebreos 4:11, dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo. Esto se hace como rindiendo nuestras vidas, nuestras cargas hoy mismo a los pies de Cristo. Dele su carga, dele sus fatigas, dele sus angustias a Él, déjele sus afanes, dele sus angustias. La puerta del redil está abierta. El pastor está allí esperando con sus brazos abiertos, tiernos y amorosos, pues sus ovejas oyen su voz y éstas le siguen. Amén. Vamos ahora.